El laboratorio de Zersetzung, el experimento mental secreto de la Stasi que podría seguir activo hoy. Durante la Guerra Fría, mientras el mundo estaba obsesionado con espías, armas nucleares y propaganda, una operación extremadamente secreta ocurría en silencio, sin explosiones, sin sangre, sin cuerpos. Pero con consecuencias mucho más profundas. No se trataba de guerra psicológica común. Ni de interrogatorios o manipulación política. Lo que ocurrió en Alemania del Este bajo el nombre de Zersetzung fue, según algunos investigadores, el experimento más avanzado y perturbador en control mental colectivo jamás registrado. Y lo más inquietante no es lo que hicieron. Es que muchos creen que aún continúa. Zersetzung, en alemán, significa descomposición. Pero no se refería a cuerpos físicos. Se refería a identidades. A mentes. A realidades personales. Fue una operación llevada a cabo por la Stasi, la temida policía secreta de la República Democrática Alemana. Oficialmente, era un conjunto de técnicas de vigilancia y sabotaje psicológico para desestabilizar a disidentes políticos sin necesidad de encarcelarlos. Pero lo que se documentó después de la caída del muro de Berlín es mucho más oscuro. Y va más allá de lo explicable. Documentos desclasificados describen casos en los que la Stasi alteraba levemente el entorno de una persona sin que ésta lo supiera. Cambiaban objetos de lugar. Modificaban la temperatura de su casa. Interrumpían el sueño con sonidos inaudibles o microvibraciones. El objetivo no era asustar, sino hacer que la víctima comenzara a dudar de su propia percepción. A cuestionar su memoria. A perder la confianza en su realidad. Algunos casos reportan sujetos que terminaron desarrollando síntomas idénticos al trastorno de identidad disociativo, sin nunca haber recibido amenazas directas. Lo más desconcertante es que esta operación fue diseñada por neurocientíficos, psicólogos y expertos en simbología. Uno de los documentos más inquietantes describe la creación de patrones simbólicos diseñados para activar estados mentales específicos sin contacto físico. Colores, sonidos y frecuencias que solo podían ser detectadas en el umbral inferior de la percepción humana. Algunos lo llaman hipnosis ambiental. Otros lo llaman programación psicoespacial. En un testimonio recuperado en Leipzig, una mujer aseguró que durante más de un año veía una misma figura en sueños. Un hombre con una máscara de gas y una lámpara encendida en la mano. Cada vez que soñaba con él, al despertar, encontraba un objeto diferente dentro de su casa. Siempre pequeño. Siempre insignificante. Pero no suyo. Un día fue un botón. Otro día una llave que no abría ninguna puerta. En su diario escribió que lo más aterrador no era lo que pasaba afuera, sino cómo comenzaba a no confiar en su mente. Dijo que llegó a creer que ella misma estaba colaborando con alguien más. Sin saberlo. Y aquí entra lo más perturbador. Existen registros de un complejo subterráneo en las afueras de Berlín que fue utilizado para llevar a cabo pruebas de campo sobre lo que los informes llaman estados de fusión sensorial. Un lugar donde las leyes de percepción eran sistemáticamente destruidas. Un edificio sin ventanas, con habitaciones diseñadas para distorsionar la acústica y la orientación espacial. Donde el día y la noche no tenían sentido. Se dice que las personas expuestas a ese entorno perdían la noción del lenguaje en menos de una semana. No por aislamiento, sino por sobresaturación sensorial controlada. Tras la reunificación alemana, la mayoría de estos programas fueron supuestamente cerrados. Pero hay archivos incompletos. Fragmentos de texto que hacen referencia a una segunda fase del experimento. Algo llamado Unterfeld, que significa campo de inversión. Según lo poco que se ha recuperado, el objetivo de esta fase era proyectar los efectos del Zersetzung a escala social. Crear campos de interferencia emocional en zonas urbanas. No mediante tecnología visible. Sino usando una combinación de frecuencias, luz, arquitectura y símbolos distribuidos en el entorno. Algunos afirman que Berlín fue el primer laboratorio de prueba. Que ciertas estaciones de metro fueron diseñadas no solo para transporte, sino para provocar estados mentales específicos. Una sensación de ansiedad en ciertos tramos. De calma en otros. E incluso visiones episódicas en personas sensibles. En los años 90, psicólogos de universidades alemanas documentaron un aumento anómalo de casos de trastorno de desrealización entre jóvenes que crecieron cerca de antiguos complejos de la Stasi. Nadie supo por qué. Pero lo más extraño comenzó a ocurrir después. Personas que nunca vivieron en la Alemania del Este comenzaron a reportar síntomas similares tras visitar ciertas zonas de Berlín, Leipzig o Dresde. Pérdida de memoria breve. Desconexión del entorno. Visiones repetidas. Y en algunos casos, sueños recurrentes con una figura encapuchada con voz metálica. Todos describieron la misma imagen. Sin conocerse entre ellos. Sin haber oído hablar jamás de Zersetzung. En 2016, un grupo de neurocientíficos de Potsdam analizó grabaciones sonoras encontradas en los archivos de la Stasi. Lo que escucharon fue inquietante. Sonidos casi imperceptibles. Tonos que fluctuaban en patrones matemáticos perfectos, imposibles de generar con la tecnología de los años 70. Aseguraron que las frecuencias producían alteraciones en las ondas cerebrales de los oyentes incluso a volumen bajo.
Uno de los investigadores abandonó el proyecto tras sufrir un colapso nervioso. Dijo que, desde que escuchó las cintas, comenzó a soñar con habitaciones que no existen. Pasillos con puertas sin manijas. Y un reloj que no se mueve. Lo que queda de Zersetzung podría no estar inactivo. Algunos creen que fue solo el comienzo de algo mayor. Un experimento que continúa, en silencio, desde las sombras. Que no necesita cámaras ni torturas. Solo acceso a nuestro entorno. A nuestras emociones. A nuestras percepciones. Y si eso es cierto, la realidad que experimentamos cada día podría no ser tan nuestra como creemos. ¿Y tú? ¿Crees que es posible manipular la mente humana sin que lo notemos? ¿Y si alguien ya lo está haciendo? ¿Y solo unos pocos comienzan a despertar? Te leo en los comentarios.